Lo que sí que hace también la UNESCO es informar a los Estados parte de algunos lugares que tienen una importancia fundamental. Y en ese sentido, el número 18, que además tuve el gusto de editar, de la serie del Patrimonio Mundial, es un volumen específico que hace referencia a la importancia del paisaje histórico construido en las Américas y con ello la importancia de las fortificaciones. Sabemos de la importancia de San Juan de Ulúa y está reflejada en ese volumen. Sabemos de la importancia de ampliar un puerto, pero ojalá también de la manera de preservar un lugar extraordinario para la historia de América y del mundo. Encontré un mapa fantástico de 1536, donde había solamente las líneas de un mapa mundi que definían los perfiles de los continentes, y solamente había dos nombres, Sevilla y Ulúa. Yo creo que eso pone a Ulúa también en la importancia cartográfica y en la importancia geopolítica y en la importancia también de entender toda una gran migración de ideas y de voluntades de construir espacios históricos gracias a las fortificaciones, y pienso que Ulúa pues debe de seguir continuando la labor que se ha hecho en su preservación y también en su conocimiento. Pero ahí nos quedamos. El sitio no está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, por lo tanto, nuestra labor para los que están inscritos es asegurar desde una determinada manera las formas de intervención, pero también UNESCO pues dice a los países pues que qué bueno que se pudieran conservar integralmente otros lugares que, a pesar de no estar en la lista del Patrimonio Mundial, son lugares importantes para el mundo. ¿Y se podría inscribir San Juan de Ulúa? Bueno, pues lo que falta hacer es un análisis comparativo de la fortificación y es preparar el expediente, pero les aseguro que México tiene los mejores expertos para preparar los expedientes de candidatura y que siempre han sido una escuela para el resto del mundo. Y piensen también otra cosa muy bonita, que es cómo combinar las estrategias entre las fortificaciones y cómo dar a todo eso una argumentación histórica. Es muy difícil entender la importancia de San Juan de Ulúa sin entender también la importancia y la relación con el fuerte de San Diego en Acapulco, y con eso la importancia de la nao, y sobre todo ahora que se cumple pues los 200 años del final del tornaviaje, y pues es un momento muy importante. Más allá de la candidatura, lo bueno que tienen las fortificaciones, haciendo los estudios comparativos, es que generan cooperación internacional, que generan miradas cruzadas, de hacer una lectura mucho más plural de la historia, y eso es lo que se puede ver, lo que se puede desarrollar a través de un estudio sistemático de San Juan de Ulúa y de San Juan de Ulúa en ese mundo, en la contemporaneidad de lo que significa San Juan de Ulúa para entender la relación entre todos los continentes. ¿A quién le compete hacer el expediente? ¿Al gobierno de Veracruz? Pues siempre es un alineamiento de planetas, siempre se busca el conocimiento allí donde esté, ¿no? El mejor conocimiento allí donde esté. Desde los especialistas que han estudiado los archivos, desde los historiadores, desde aquellos que intervinieron el plinto y la primera base de la fortificación cuando empezaba a mostrar algunas dificultades estructurales. Y más allá de todo eso, evidentemente, la Academia Internacional, los archivos nacionales e internacionales. Todas las instituciones y los expertos preparan el expediente y es el INAH federal quien lo transmite a la delegación mexicana ante la UNESCO, y la delegación mexicana ante la UNESCO lo lleva al Centro de Patrimonio Mundial, donde comienza toda una fase de análisis y de evaluación del expediente. Efectivamente muy revolucionarias, que era reunir a la gente con los recursos naturales y ver cómo esto se puede mover a lo largo del tiempo, de largo tiempo. Y apostamos a las reservas de biosfera que ya fueron aquí mencionadas. El Instituto ha estado comprometido, casi puedo decir, desde su nacimiento con la UNESCO y con las reservas de la biosfera de manera muy importante, y seguimos en ese contexto. Todavía podemos y queremos compartir nuestras ideas con el programa MAR internacional, con las redes de reservas de biosfera. Nada más un dato para que ustedes tengan una idea: las reservas de biosfera, que como dice la doctora Sáenz, tienen un fuerte componente de ideas mexicanas, en este momento es el sistema de protección y de desarrollo sustentable más importante del mundo. En este momento hay 651 reservas en el mundo, distribuidas en 120 países.
Esto abarca más de 6 millones de kilómetros cuadrados del planeta e involucra directa o indirectamente a 170 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un modelo ideal, sino estamos hablando de la aplicación de un modelo que está dando resultados. Y quiero decirles, yo parezco director de cine, ¿no?, o productor de películas, que próximamente, ¿no?, en el seno justamente del programa MAR de la UNESCO, vamos a dar a conocer, vamos a discutir nuevas ideas que han surgido en el seno de la Academia Mexicana, de la interacción entre los pobladores y la Academia Mexicana. Entonces, esto es lo que ustedes están viendo, no es ni el principio ni el fin, sino una etapa más que gracias a la UNESCO y la sensibilidad del Instituto de Ecología se está realizando y que va a tener una enorme trascendencia a nivel americano e internacional. Gracias. Y adelante, antes de darle la pregunta, entonces, en esencia lo que estamos buscando es una armonía entre el uso sustentable de los recursos, la restauración y poder lograr que exista una economía viable para el ser humano utilizando y conservando estos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esta reunión es tan trascendente porque está haciendo acopio de una enorme sabiduría acumulada a través de muchísimos años en diferentes continentes, como decía la doctora Sanz, aquí están representados los continentes de este planeta Tierra. Estamos haciendo acopio de datos históricos antes de que existiera Homo sapiens, como lo conocemos hoy, para poder entender y tratar entonces de revertir estos procesos de explotación irracional de los recursos naturales y generar un mundo mucho más viable para las futuras generaciones. Y Veracruz es un lugar perfecto porque aquí hemos sufrido un proceso de ganaderización, un proceso muy intenso de uso de recursos naturales que ahorita poco a poco pretendemos revertir, pero revertir con el conocimiento acumulado de estos personajes que nos han acompañado y han compartido sus experiencias, y creo que eso ha sido enormemente útil. Adelante, entonces. Yo quisiera preguntarle a la representante de UNESCO si se ha analizado, bueno, no sé si lo sepa, de manera local tenemos en Veracruz pues la industria petrolera, como lo decía también el doctor Martín. Tenemos el problema de la ganaderización, tenemos quizá problemas de tala inmoderada en Veracruz. Se analizaron durante estos días algunas propuestas para tratar de revertir todos estos problemas que ocasionan las grandes industrias, porque finalmente políticas públicas hay para revertirlos, pero no en la práctica. Lamentablemente tenemos graves problemas de contaminación, no solo en Veracruz, sino en muchas partes del mundo, pero se analizó este tipo de problemas de cómo impedir que estas grandes empresas nos afecten. Lo que sí hemos comentado para México y para el resto del mundo es que cualquiera de los casos que afecten a los espacios naturales protegidos o a los sitios de patrimonio mundial donde la UNESCO tiene un mandato para hacer ejercer al país los parámetros a los que pues quedó fijada su intención dentro de una convención internacional. Lo que más nos importa aquí y en todos los lugares del mundo es que se analicen muy bien no solamente las consecuencias de la minería o las consecuencias de las construcciones de grandes infraestructuras. Lo que nos importa mucho es que se definan muy bien desde los términos de referencia de los proyectos cuáles son las transformaciones del paisaje que van ligadas a todo eso que después nada más que medimos como consecuencia. En ese sentido, sí que es cierto que algunas de las convenciones tienen un articulado específico donde se solicita a los países que se comprometieron a preservar internacionalmente sus bienes, donde sí se les solicita que dejen muy claro cuáles son los términos de referencia de todos esos proyectos antes de que el proyecto sea iniciado. Y no para entender, y lo digo siempre, que la UNESCO es la policía que va a decir sí o no, sino para entender que hay
a disponibilidad y a disposición de los Estados parte un enorme acopio, como decía el director de información, que contamos con los mejores expertos y que estamos seguros que los términos de referencia de cualquier proyecto se pueden mejorar, se pueden mitigar algunas de las transformaciones tan dramáticas del paisaje cuando evidentemente se tiene que conservar. No conservar al precio de no evolucionar, no conservar al precio de no avanzar también con las dinámicas de desarrollo económico de los países. Pero es evidente que sí que sabemos cómo desde el inicio algunos de los grandes proyectos pueden mitigar los efectos de transformación del paisaje y con ello también minimizar las consecuencias negativas de los espacios naturales protegidos y de las poblaciones que viven en ellos. Gracias. A encontrar esas formas de vida en el neotrópico, pues también en un momento muy temprano. Representantes de la Universidad de Sri Lanka, representantes de la Universidad de Oxford, representantes de la Universidad de Sao Paulo, representantes de la Universidad de Yakarta, de Dumbledore Oaks en Washington, representantes de Georgetown University, representantes de la Universidad de Florida, de Tulane, de la Universidad de Sheffield, de este mismo instituto, están debatiendo y discutiendo cómo el neotrópico principalmente y sobre todo en el caso de las Américas y desde México sí que hay una ventana de oportunidad a una investigación más humanista sobre esa primera manera de estar en las selvas tropicales. Otro de los puntos fundamentales que hemos venido a tratar también es cómo mejor acercar o cómo definir protocolos. Ahora sí. Cómo definir protocolos que acerquen dos maneras de entender la producción de conocimiento. El conocimiento que viene de las comunidades, sean indígenas o no, y el conocimiento que viene de la academia. Y de qué manera pueden trabajar de una forma más fructífera juntos a la hora de pensar los usos posibles y más amigables de la biodiversidad. También se acaban con los estereotipos de que las manchas verdes prístinas son aquellas que mejor conservan la megadiversidad en algunos de los hotspots fundamentales de la selva tropical húmeda en el planeta, puesto que casi el 80% de esa megadiversidad en los países más megadiversos está fuera de las áreas naturales protegidas. Y lo que hemos venido a definir son estrategias de corredores, estrategias dinámicas de los itinerarios posibles entre las especies y no solamente áreas estancas donde hay una distribución de zonas que limitan la manera de entender la conservación. Entendemos, y eso se ha explicado muy bien por parte de este instituto, que lo urbano, lo metropolitano, lo menos urbano, lo semiurbano y aquello que supuestamente es la gran mancha verde y el canopy más alto de la selva deben entenderse conjuntamente dentro de cualquier estrategia de conservación. También UNESCO agradece el trabajo de Conavio y esta reunión ha hecho posible que los grandes científicos que estudian al sapiens sapiens en la selva, en los rincones más remotos del planeta, se acerquen a los productores y a las estrategias productivas locales indígenas en México gracias a todas esas prácticas de la producción amigable del orégano, de la vainilla, del ramón, del café, y creo que ese acercamiento disciplinario entre el productor y entre el científico pues es algo que ha dado una cierta peculiaridad a este encuentro y que desde luego pensamos repetir. Muchas gracias de nuevo al Instituto y gracias al doctor Guevara por acompañarnos en esta aventura. Gracias. Sergio, ¿algún comentario? Pues sí, me gustaría, como ya la doctora Sanz y el doctor Aluja dijeron bastantes cosas, pero a mí me gustaría sí señalar algunas otras. Se ha mencionado que, yo quiero decirles que con esta reunión, y esto fue una sensibilidad enorme de la oficina de la UNESCO a cargo de la doctora Sanz, se alinearon los planetas de una manera muy importante. Porque una reunión del calibre internacional e interdisciplinario que estamos sosteniendo en este momento, yo creo, estuve reflexionando ayer por la noche, no se realizaba realmente desde los 80, yo creo, ¿no? Una reunión de este calibre, de reunir arqueólogos, antropólogos, etnólogos, ecólogos, etc. Una cosa que es interesantísima es
que ha habido una complementariedad de ideas respecto a los distintos enfoques disciplinarios que han funcionado muy bien. Si logramos integrar estos enfoques, creo que vamos a tener un resultado muy promisorio para las selvas húmedas tropicales de Veracruz, de México, de América e inclusive de todo el mundo, porque aquí esto se puede extrapolar a todo el mundo. Nos da mucho gusto además estar en una reunión como esta, saben ustedes, porque finalmente hay una escuela de ecología mexicana muy importante que se ha generado justamente en el seno de la selva húmeda. O sea, la selva húmeda desde los años 60 fue la cuna donde se generó y se gestó una escuela de ecología que en este momento tiene un reconocimiento internacional muy importante y que se mide por las aportaciones que está haciendo, no solo a la ecología y al entendimiento de las selvas, sino a su manejo, ¿no?, a su desarrollo sustentable. Y en esto, ¿no?, el Instituto de Ecología y colegas que me precedieron, como el doctor Harter, como Arturo Gómez Pompa, como José Sarucán de la CONABIO, nos han enseñado que teníamos que buscar un modelo. El gran honor de estar acompañados por el embajador de Alemania el domingo y ayer, todo el día, y simplemente resaltar el hecho de que este evento se esté llevando a cabo en un centro público de investigación del CONACYT en el estado de Veracruz. Realmente, doctora, nos honra muchísimo la presencia de la UNESCO en Veracruz, debido a que Veracruz pues, es un lugar donde todavía hay muchas oportunidades de desarrollo y de restauración ambiental. Tenemos un reto enorme y en ese sentido realmente nos honra muchísimo su presencia. Y le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Bueno, la Oficina de UNESCO en México reitera, ¿no?, el agradecimiento a esta institución por habernos acogido y sobre todo por ser extraordinariamente inspiradora de lo que significa la ciencia y la voluntad por generar pues una mayor complejidad y complicidad con la cooperación internacional. Y de la misma manera nosotros queremos agradecer también la iniciativa que partió del doctor Halter por acercarnos aún más a este instituto, y siempre un placer compartir con aquellos que desde México han hecho un trabajo extraordinario y lo siguen haciendo para la UNESCO, como el doctor Sergio Guevara y toda su aportación a un programa estrella, fantástico, indiscutiblemente útil para la cooperación internacional como es el de las reservas de la biosfera. Nosotros estamos aquí además, y lo digo sin nostalgia, pero lo digo con un gran agradecimiento por parte de nuestra institución, porque la idea de las reservas de la biosfera es un modelo absolutamente mexicano. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura es una idea de agencia especializada que parte y surge en México. Y el doctor Halter, desde la década de los 70, se acerca a la cooperación internacional con una idea específica y con un modelo absolutamente mexicano. Y es el entender que el uso de la biodiversidad necesita a la gente en el interior o en el exterior de las áreas naturales protegidas. Y ese es el vínculo fundamental de Veracruz, de este instituto y de nuestra